Saludos cordiales, es la maestra Annie Lorenzo. Vamos a continuar viendo ejemplos de aplicación de las leyes de Newton. En este ejemplo 1 se nos solicita la magnitud de la fuerza 2, tanto si el objeto está en reposo o si se mueve con velocidad constante. Voy a adelantar que ambos puntos nos van a dar la misma respuesta, ya que tanto si el objeto está en reposo o si se mueve con velocidad constante en una dirección como correspondería a esta imagen, pues la fuerza neta va a ser igual a 0. Entonces, como ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, vamos al paso en el cual debemos hacer la sumatoria de fuerzas para cada dirección. Acá las tres fuerzas actúan en la misma dirección, por lo que la podemos sumar directamente. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la sumatoria de la fuerza 3 más la fuerza 1 más la fuerza 2. Entonces ahora vamos a establecer si la fuerza neta en cada dirección es 0, si está el objeto en equilibrio, o si es masa por aceleración, si no está en equilibrio. Entonces, como vemos, tanto en el punto 1 como en el punto 2, el objeto está en equilibrio, porque que esté en reposo es un equilibrio de tipo estático, y si se mueve con velocidad constante es un equilibrio de tipo dinámico. Entonces ya sabemos que la fuerza neta para ambos casos debe ser igual a 0. Entonces, como la fuerza neta corresponde a una sumatoria de fuerzas, pues acá tenemos que esta fuerza neta, buscada como la sumatoria de fuerzas, va entonces a ser igual a la fuerza neta que nos establece la condición de equilibrio de acuerdo a las leyes de Newton. Entonces vamos a igualarlo acá esta suma a 0. Entonces ya podemos de esta manera sustituir los valores que conocemos. Por ejemplo, tenemos que entonces la sumatoria de fuerza X va a ser igual a la magnitud de la fuerza 1, que como es hacia la derecha va a ser positivo. Entonces tenemos positivo 11 newton más la fuerza 3 que vemos que es hacia la izquierda. Entonces le corresponde un signo negativo menos su magnitud 7 newton. Vemos que la fuerza 2 va hacia la izquierda, entonces vamos a colocarle el signo de menos, y de esta manera entonces vamos a dejar como incógnita la magnitud de la fuerza 2 y va a ser igual a 0. Entonces acá tenemos 11 newton menos 7 newton, que corresponde a 4 newton menos la magnitud de la fuerza 2 igual a 0. Acá ya podemos despejar la magnitud de la fuerza 2, como el 4 newton está sumando, pasa para el otro lado de la ecuación restando. Vamos a multiplicar toda la ecuación por menos 1 para que nos quede ambos lados positivos. Tenemos menos por menos más, y del otro lado también menos por menos más. Entonces tenemos que la magnitud de la fuerza 2 es igual a 4 newton. Fíjense que como ya establecimos desde el inicio que esa fuerza 2 era negativa porque iba hacia la izquierda, pues en este caso obtuvimos fue el valor positivo de ese vector, es decir, obtuvimos directamente fue la magnitud. Sin embargo, vemos que sí es congruente el resultado, ya que si la magnitud de F2 es 4 newton hacia la izquierda, pues vemos que 7 más 4 corresponde a 11 newton. Entonces, 11 newton hacia la izquierda se equilibra con 11 newton a la derecha, ¿verdad? La sumatoria nos daría 0, como establecimos desde el principio. Ahora bien, si por ejemplo se nos hubiese solicitado la magnitud de F2, pero a diferencia de esta imagen no hubiésemos tenido hacia dónde va esa fuerza 2, es decir, no hubiésemos tenido el sentido de esa fuerza, entonces lo más conveniente era despejarla desde el inicio como vector, y de esa manera al final, además de la magnitud, íbamos a obtener el sentido de esa fuerza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo de esta manera, suponiendo que no conocemos cuál es el sentido, es decir, hacia dónde va esa fuerza 2. Entonces tenemos que despejando la fuerza 2 va a ser igual a menos la fuerza 1 menos la fuerza 3. Fíjense que en este caso hemos considerado todas las fuerzas como vectores. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta el menos acá de la ecuación más el signo que corresponda a cada uno de los vectores. Por ejemplo, la fuerza 1 va hacia la derecha, entonces le corresponde un signo positivo y la magnitud de 11 newton. Pero ahora debemos colocar ese otro menos de la ecuación. Sin embargo, la fuerza 3 va hacia la izquierda. Entonces tenemos que colocar el signo también negativo acá para nuestra fuerza 3, que tiene magnitud de 7 newton. Entonces vemos que la fuerza 2 va a ser igual a menos 11 newton, menos por menos más 7 newton. Entonces fíjense que tenemos que menos 11 más 7 nos da menos 4 newton.
De esta manera vemos que, aunque no hubiésemos conocido hacia dónde iba la fuerza 2, pues acá en el resultado, al despejarla como vector, pues ya sabemos que va hacia la izquierda y también con la magnitud de 4 newton. He agregado el vector unitario y, como ya acá no hemos colocado que se trata del eje X, pues hemos representado por completo este vector, la magnitud 4 newton, el signo o sentido acá negativo y el vector unitario y que indica que esa fuerza corresponde al eje X. Vamos a ver un segundo ejemplo. Se nos dice que sobre un objeto de 0.5 kilogramos actúan estas tres fuerzas que se observan en la imagen. Entonces nos preguntan la fuerza neta indicando magnitud y dirección y que si el bloque puede estar en movimiento y de qué tipo y cuál sería la aceleración resultante. Entonces el primer paso ya lo tenemos acá, el diagrama de cuerpo libre para nuestro objeto. Sin embargo, observamos que ahora estas fuerzas actúan en diferentes direcciones. Por ejemplo, tenemos estas dos fuerzas actuando en el eje X y esta sola fuerza actuando en el eje Y. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas para cada dirección. Es decir, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces tenemos que en el eje X actúa 4 newton hacia la izquierda, entonces menos 4 newton, y también tenemos 7 newton hacia la izquierda, menos 7 newton. Entonces vamos a tener menos 4 newton menos 7 newton igual a menos 11 newton. Fíjense que en este caso no hemos considerado lo que nos dicen las leyes de Newton con respecto a la fuerza neta, porque no sabíamos desde el inicio si el objeto se encontraba en reposo, con velocidad constante, con aceleración, ¿de acuerdo? Entonces ya también conocíamos cuál era la magnitud de la fuerza. O sea, ya sabemos que en el eje X la fuerza neta es igual a menos 11 newton. Con esto ya vemos que si hay una componente de la fuerza neta, no importa si hubiese sido solo en X o solo en Y, con que haya una sola componente de la fuerza, ya con esto sabemos que el objeto no puede estar en equilibrio, ¿sí? Porque la sumatoria de fuerzas hubiese sido igual a 0 en todas las direcciones. Entonces, en el eje vertical tenemos que solo está actuando una fuerza y como es hacia abajo, pues corresponde a negativo, menos 5 newton. Acá, como ya estamos sumando diferentes direcciones de los vectores, agregué el vector unitario y para indicar que este valor corresponde al eje X y acá el vector unitario J para indicar que este valor corresponde al eje Y, aunque lo hemos ya considerado desde el inicio. Entonces ahora, ¿qué vemos? Bueno, vemos que, por ejemplo, para nuestro objeto hemos dicho que actúa una fuerza neta hacia la izquierda de 11 newton, que sería la resultante de haber sumado, ¿verdad? Lo que hicimos, 4 newton más 7 newton. Entonces podemos sustituir acá por esa fuerza neta que representa una única fuerza que haría el mismo efecto que estas dos fuerzas por separado. Entonces tenemos hacia la izquierda esa fuerza de 11 newton. Tenemos entonces que acá nos quedó hacia abajo esa fuerza de 5 newton. Entonces observamos que ahora ambas fuerzas son perpendiculares. Por lo tanto, por ejemplo, si la sumamos de manera vectorial, vemos que debemos colocar un vector a continuación del otro. Entonces voy a mover este para que esté a continuación de 5 newton de esta manera. Y ahora vemos que, por ejemplo, el vector resultante entre estas dos va a corresponder a un vector que comienza en el primer vector y finaliza en el último vector. Es decir, que vemos que la fuerza neta de estos dos vectores va a corresponder a la hipotenusa de un triángulo rectángulo, por lo que la magnitud la podemos obtener aplicando Pitágoras como la raíz de la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado. Entonces acá ya tenemos la componente horizontal menos 11 newton y la vertical menos 5 newton, que nos daría una magnitud de 12 newton. También ya podemos buscar el ángulo con respecto al eje X aplicando la ecuación que el ángulo es igual al arco tangente de la componente vertical entre la componente horizontal, dándonos un ángulo de 24 grados. Entonces podemos indicar esa fuerza neta tanto en magnitud como dirección y también sentido, porque, por ejemplo, ya sabemos que esa fuerza neta va a ser igual a la magnitud 12 newton a un ángulo de 24 grados y observamos que este vector está en el tercer cuadrante,
Entonces, por ejemplo, ese ángulo en X va a indicarnos que ese vector se dirige hacia el sur y sale del oeste. Entonces tenemos finalmente que la fuerza neta que actúa en este objeto correspondiente a la sumatoria de estas tres fuerzas es de 12 newton a 24 grados al sur del oeste. Entonces, ahora nos preguntan que si puede el bloque estar en movimiento. Entonces ya sabemos que como la fuerza neta nos dio distinto de cero, pues sí, el bloque no puede estar en equilibrio, es decir, que debe estar moviéndose. Sin embargo, recordemos que si se mueve con velocidad constante, sería indicar que está en equilibrio. Por lo que si la fuerza neta es distinta de cero y no se encuentra en equilibrio, pues si se está moviendo debe ser con aceleración. Entonces, ahora se nos pregunta de cuál es esa aceleración. Recordemos lo que nos dice las leyes de Newton. Ya sabemos que si se mueve con aceleración, no está en equilibrio, entonces esa fuerza neta o sumatoria de fuerzas va a ser igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces, ya si despejamos de esa ecuación, vamos a tener que la aceleración es igual a la fuerza neta entre la masa. Entonces, acá sustituyo la fuerza neta que nos dio y entre el valor de la masa que nos dice 0.5 kilogramos. 12 newton entre 0.5 kilogramos. Fíjense que acá nos va a quedar la misma dirección y sentido que la fuerza. De hecho, por eso acá lo puse, no solamente puse la magnitud de la fuerza, sino que también agregué la dirección y el sentido para que veamos que también la aceleración nos va a quedar con la misma dirección y sentido que la fuerza neta. Un tercer ejemplo nos dicen que una bola de 2 kilogramos atada al extremo de una cuerda de 0.5 metros de largo gira describiendo una circunferencia cuando se fija al otro extremo. Entonces nos preguntan la tensión en la cuerda si el periodo es de 1.5 segundos. Acá en este caso vemos que el objeto se va a mover con un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces recordemos que la fuerza neta para ese movimiento va a corresponder a la fuerza centrípeta que siempre se dirige hacia el centro. Entonces vemos que esa fuerza que siempre se dirige hacia el centro va a corresponder a la misma de la tensión acá de la cuerda. Entonces ya tenemos que la fuerza de tensión que nos están solicitando corresponde a la fuerza centrípeta, que se trata de una fuerza neta, es decir, nos están solicitando esa sumatoria de fuerzas. Entonces recordemos que la magnitud de la fuerza centrípeta es igual al producto de la masa por la magnitud de la aceleración centrípeta y que a la vez la fuerza centrípeta entonces va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, que es igual en magnitud a la rapidez lineal o tangencial al cuadrado entre el radio. Entonces, de esta manera ya sabemos que al buscar esta fuerza centrípeta vamos a obtener la tensión, ya que esta tensión corresponde ciertamente a la fuerza neta que está actuando al centro, a lo que corresponde a lo que es la fuerza centrípeta. Entonces, sin embargo, vemos que en el ejercicio, aunque conocemos la masa y conocemos el largo de la cuerda, por lo que también el largo de la cuerda ya sabemos que corresponde al radio del círculo. Entonces, aunque tenemos esos datos, no conocemos aún la velocidad lineal. Pero recordemos que la velocidad lineal o tangencial es igual en magnitud a 2pi por el radio entre el período. Y el período sí lo tenemos, por lo que podemos sustituir y ya la rapidez lineal nos va a dar 2 por 3.14 por ese radio 0.5 metros entre 1.5 segundos igual a 2.1 metros por segundo. Entonces ya podemos sustituir acá en nuestra ecuación y tenemos que la magnitud de la fuerza centrípeta va a ser igual a la masa de 2 kilogramos por esa rapidez lineal 2.1 metros por segundo al cuadrado entre el radio que corresponde a el largo de la cuerda de 0.5 metros. Entonces, finalmente tendremos que nuestra magnitud de la fuerza centrípeta va a ser igual a 17.6 newton, por lo que ya sabemos que esa corresponde a la tensión de nuestra cuerda, que es de 17.6 newton. Veamos un cuarto ejemplo. Se nos pide qué fuerza neta se necesita para acelerar un carro de 1000 kilogramos desde una velocidad de 90 kilómetros por hora hasta el reposo en un desplazamiento de 20 metros hacia el este. Como ya nos están pidiendo una fuerza neta, pues la fuerza neta es igual al producto de la masa por la aceleración.
solo que si el objeto no está acelerado, pues no tuviera fuerza neta. Sin embargo, acá nos están indicando, aunque no explícitamente que hay una aceleración, pero nos están diciendo que él se mueve a 90 kilómetros por hora hasta el reposo. Entonces, si se mueve hasta el reposo, ya con eso sabemos que la velocidad fue disminuyendo hasta que al final fue igual a cero. Entonces, con esto sabemos que si hay cambio de velocidad, entonces hay aceleración. Y con estos datos y el desplazamiento podemos entonces aplicar una de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que corresponde a un movimiento en una dimensión con aceleración constante. Entonces acá vemos que tenemos la rapidez al cuadrado final menos la rapidez inicial al cuadrado igual a 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Entonces podemos despejar nuestra aceleración, que va a ser igual a la rapidez final al cuadrado menos la rapidez inicial al cuadrado. Acá como 2 y el desplazamiento estaban multiplicando con respecto a la aceleración, al pasarlo para el otro lado de la ecuación quedarían abajo de la diferencia de esas rapideces al cuadrado. Entonces ya podemos sustituir acá de acuerdo a nuestros valores. Sin embargo, al ir a sustituir, vemos que tenemos la masa en kilogramos y tenemos la velocidad en kilómetros por hora y el desplazamiento en metros. Entonces no podemos trabajar con kilómetros por hora y con metros. Debemos convertir las unidades a un mismo sistema, por ejemplo, al sistema internacional, ya que la masa la tenemos en kilogramos y acá el desplazamiento a metros. Entonces debemos llevar la velocidad a metros sobre segundo. Para eso recordemos que al convertir 90 kilómetros por hora, lo coloco acá entre paréntesis para poner el metro arriba y el kilómetro debajo para que se pueda cancelar con el kilómetro, porque kilómetro entre kilómetro, una unidad entre el mismo, nos va a dar igual a 1. Entonces acá coloco en el otro paréntesis la hora arriba para que se pueda ir con la hora que está acá debajo. Entonces ya tendremos 90 por 1000 por 1, que corresponde a 90.000 entre 1 por 1 por 3600. 90.000 entre 3600 corresponde a 25 metros por segundo. Entonces ya sí podemos sustituir en nuestra ecuación y vamos a tener que la rapidez final, como llegó al reposo, es igual a 0 menos la rapidez inicial, 25 metros por segundo al cuadrado, entre 2 veces el desplazamiento, que como es hacia el este, es positivo y de magnitud 20 metros. Entonces acá vamos a obtener un valor de menos 15.6 metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense que hemos obtenido una aceleración con un valor negativo. Eso nos está indicando que ciertamente ese sentido está correcto, ya que se nos decía que el objeto se movía hacia el este, en este caso el carro se mueve hacia el este, pero la velocidad fue disminuyendo. Entonces, si la velocidad en una misma dirección va disminuyendo, eso nos indica que entonces la aceleración es negativa. Entonces, finalmente ya tenemos que la fuerza neta va a ser igual al producto de la masa por esa aceleración. Entonces, como la masa es de 1000 kilogramos por menos 15.6 metros por segundo al cuadrado, nos da una fuerza neta de 15.600 newton, que corresponde acá a un valor negativo. Vamos a agregarle, ¿verdad?, ese valor negativo, ya que tenemos que más por menos es menos. Y recordemos que la fuerza neta tiene la misma dirección y sentido que la aceleración, ¿de acuerdo? Entonces, si la aceleración es negativa, eso nos está indicando que la fuerza neta también es negativa. Un último ejemplo, vamos a ver el ejemplo 5, que hemos llamado 5, nos dice que un libro pesa 3 newton, entonces preguntan qué fuerza se necesita para que acelere verticalmente a 2 metros por segundo al cuadrado positivo. Entonces, fíjense algo, que acá nos están pidiendo una fuerza que provoca una aceleración. Y recordemos que la fuerza capaz de provocar una aceleración es la fuerza neta, ¿de acuerdo? No cualquier fuerza ocasiona una aceleración, sino una fuerza neta, una sumatoria de fuerzas, ¿sí? Distinta de cero. Entonces, con esto ya sabemos que nos están pidiendo es una fuerza neta, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si consideramos en el objeto que actúa hacia abajo ese peso de 3 newton, entonces si se acelera verticalmente hacia arriba, quiere decir que hay alguna fuerza
ascendente, ¿verdad? Hacia arriba, y al final, sumada con el peso, pues nos va a dar ese valor positivo en el eje vertical. Entonces, ¿qué sucede? Que acá no podemos despejar como esa fuerza por separado, ya que como sabemos que lo que nos están preguntando es una fuerza que provoca aceleración, nos están pidiendo una fuerza neta, pues nos están pidiendo es la sumatoria de esas dos fuerzas, ¿de acuerdo? Entonces, con esto ya sabemos que como nos piden una sumatoria de fuerzas, pues tenemos que la sumatoria de fuerzas o fuerza neta corresponde a la masa por la aceleración. Sin embargo, no tenemos la masa, pero tenemos el peso, y recordemos que el peso es igual al producto de la masa por la gravedad. Le podemos despejar y decir que la masa va a ser igual al peso entre la gravedad. Como el peso es 3 newton, entre la gravedad 9.8 en el sistema internacional, igual que el newton, metros sobre segundo al cuadrado, nos da una masa de 0.31 kilogramos. Entonces ya podemos acá sustituir y decir que la fuerza neta va a ser igual a esa masa 0.31 kilogramos por la aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, finalmente tenemos que la fuerza neta en ese libro es de 0.62 newton.